Vamos al contexto histórico. Señor juez, hoy en día en esta sala hay muchísima gente que para la época del conflicto armado interno todavía no había nacido. Otros eran pequeños, otros eran niños, otros éramos adolescentes o casi entrando a la juventud. Pero ¿qué tal si nos retrocedemos y para ver este caso, y por eso yo hablaba del juez natural hace 3 días, y qué tal si para esto retrocedemos 30 años y vamos a recordar cómo era la situación de hace 30 años? Porque resulta que hoy en día nadie era guerrillero hace 30 años. Nadie. No habían guerrilleros. No existían los guerrilleros. Pero coloquémonos hace 30 años y hagamos un pequeño repaso de lo que sucedía hace 30 años. No voy a mencionar todo. Solo a guisa de ejemplo voy a mencionar algunas cosas que son importantes. En primer lugar, hace 30 años, la población que estaba involucrada en guerrilla, más o menos entre combatientes y no combatientes y proclives a la guerrilla, más o menos alcanzaba el 1.000.000 de personas. Recordemos entonces cuánta cantidad de personas tenía el país en esa época. Hay datos casi exactos solamente del EGP. En el año 82 el EGP tenía más o menos 10.000 combatientes, pero tenía a su alrededor muchas otras personas que colaboraban en distintos grados y de distinta naturaleza con el EGP. Pensemos en un momento cómo eran los años de 1980, 81, 82 y esa época. Yo que soy de Quetzaltenango, soy originario de Quetzaltenango, después de las 4 de la tarde en la carretera interamericana no se podía transitar, no salían buses, no salían camionetas. ¿Por qué? Por el miedo. Decían, no, es que la guerrilla sale en Chupol, es que la guerrilla sale en Sololá, pero no salían a saludar, salían a asaltar, salían a secuestrar, salían a matar. Esa era la situación. La gente dejó de transitar en las calles. El adoctrinamiento en los pueblos era constante. Por ejemplo, antes no se tenían los medios de comunicación, así que uno lo sabía a los 2, a los 3 días, a los 4 días, sabían las cosas que pasaban. En esa época los guerrilleros, por lo menos en el occidente, les decían los canchitos. Cuando uno a los 2 o 3 días hablaba con un personaje, por ejemplo, de Palestina, de los Altos, de San Juan, Uzuncalco, de Cabricán, decían, es que ayer bajaron los canchitos. ¿Y qué hicieron los canchitos? Pues nos obligaron, nos llevaron al parque, en el parque ponían la bandera y empezaban a adoctrinar a la gente. Empezaban a decirle, a hablarle mal de los ricos, empezaban a hablarle del ejército, empezaban a hablarle de las cosas sociales, empezaban a hacer un adoctrinamiento. Por supuesto que hubo adoctrinamiento en el parque de las poblaciones. Y el ejército no llegaba, porque si el ejército llegaba, que estaba a 15 minutos de San Juan Uzuncalco, hubiera caído la población civil porque hubiera habido un enfrentamiento. El ejército llegaba después de 1 hora o 2 horas de adoctrinamiento, ya que se iban para las montañas o cuando oían el motor de los camiones, entonces se iban a las montañas. No habían enfrentamientos generalmente en las poblaciones porque la muerte hubiera sido enorme de gente inocente, un montón de civiles que hubieran quedado entre el fuego. Esas eran las condiciones de hace 30 años, las condiciones del secuestro. ¿Cuánta gente fue secuestrada en esa época? ¿Cuánto finquero fue quemado? ¿Cuántas municipalidades fueron quemadas? Usted no ha oído que diga, entró el ejército y destruyó los libros, destruyó el registro civil, destruyó la municipalidad. ¿Cuáles son los problemas actuales en el RENAP? Los problemas actuales en el RENAP hoy, mire, yo no puedo sacar papeles. ¿Y por qué? Es que como la guerrilla entró y quemó la municipalidad. ¿Cuántas municipalidades quemaron? ¿Cuántas masacres realizó la guerrilla? Esos eran los años de 1982. Hoy en día es difícil imaginarnos lo que ocurría en aquella época. Señor juez, en aquella época los estudiantes dejaban de ir a la escuela, dejaban de estudiar. La tasa de universitarios decreció en gran medida. El flujo de estudiantes ya no se dio porque había que viajar. Por lo menos Quetzaltenango, que siempre ha sido un centro de mucha educación y todos han querido estudiar en Quetzaltenango, los de Toto, los de Huehue, los departamentos cercanos, bajó la tasa por el peligro. Ningún padre iba a estar llevando a sus hijos en la época de la guerrilla. Se dejó de viajar, mucha gente ya no vino a la capital durante mucho tiempo. Esas son las condiciones de la guerrilla, una delincuencia subversiva que se tenía, y ante ese fenómeno social drástico, dramático, terrible, de muerte, de armas y de fuego, fue que reaccionó el Estado de Guatemala a través del ejército. Podríamos seguir hablando más de esto. Por ejemplo, podríamos decir que la guerrilla no solamente fue guatemalteca.
Recuérdense que este fue un fenómeno que sucedió en toda Latinoamérica y se compartían porque algunos combatientes guatemaltecos se entrenaron en Cuba, otros en Nicaragua, antes le habían dado apoyo a Cuba y había un intercambio. Por ejemplo, dentro de las guerrillas más feroces que hubo, y la peor posiblemente la del Perú, o ya nos olvidamos que en el Perú le ponían un abrigo, un chaleco a un niño, lo llevaban a un edificio y cuando estaba dentro explotaban al niño, los niños bombas. Eso es producto de la guerrilla, es la misma ideología de la guerrilla. Los niños bombas, hoy bien, miren, allá en Chile murieron niños, mujeres embarazadas, y lo ponemos de manera romántica. ¿Y qué pasó con los niños bombas? ¿Y qué pasó con los carros bombas? Donde la gente iba por la calle, explotaba un carro y se morían todos los que iban pasando ahí, producto de la guerrilla. Esa era la situación hace 30 años. Es que hoy en día casi no podemos imaginar lo que pasó hace 30 años. Pero es bueno ponernos en ese contexto, porque parece que los malos de la película aquí solamente fueran los del ejército. ¿Y qué pasó con los demás? Esa es una guerra como cualquier otra guerra en el mundo, desagradable, que solo deja un saldo muerto. Yo no creo que aquí, salvo aquellos que viven de la muerte, salvo aquellos que viven de la guerra y de la posguerra, podrían estar de acuerdo con la guerra. Pero todos los demás lamentamos esos años, lamentamos esas épocas. Yo creo que no hay un solo guatemalteco que no haya perdido un familiar, 2, 3, 4, 5 familiares, con balas de un lado, con balas del otro lado, siendo población civil. La guerra ha sido una cochinada, no solamente en este país, sino en cualquier país del mundo. Las guerras no son aconsejables, y en la medida que no propiciemos guerra, mejor, porque los pueblos necesitan vivir en paz. Pero he mencionado estas desagradables cosas, y yo podría traer ahorita videos en donde la guerrilla adoctrina a mujeres embarazadas, adoctrina a niños, etcétera, etcétera. Podríamos haber hecho hoy una fila de viudas desde allá del edificio de finanzas y lo hubiéramos puesto entre los 15 niveles aquí de todas las viudas de los soldados del ejército. Pudimos haber traído a todos los lisiados, a los que no tienen pies, a los que no tienen brazos, a los que no tienen un ojo. Pudimos haber tapizado de víctimas de la guerra soldados este mismo edificio. No lo hicimos, porque vamos a discutir jurídicamente y no vamos a jugar con los sentimientos. Vamos a hablar lo que es real. En ese contexto general, vale la pena ver entonces lo que dice la doctrina, y voy a hacer un análisis doctrinal acerca de lo que es la guerra. Antes de pasar a la guerra, lo que realmente ocurrió en Guatemala, señor juez, se llama enfrentamiento armado interno. Eso fue lo que ocurrió, un enfrentamiento armado interno. Ha tenido otros nombres que no son muy correctos. Por ejemplo, le hemos llamado conflicto armado interno. Las dos palabras ciertas son ahí, armado interno. Pero no fue un conflicto, fue un enfrentamiento. Y luego le hemos llamado guerra. Realmente el término guerra no es muy propio, pero nos facilita mucho entender el contexto de hace 30 años. Así que yo, aunque no haya sido una guerra, porque no fue declarada como una guerra, voy a estar diciendo guerra, para no decir el nombre completo, enfrentamiento armado interno. Pero lo que realmente ocurrió fue un enfrentamiento armado interno. De ese enfrentamiento armado interno saquemos algunas de las características y vamos a dividir la guerra en una guerra regular y en una guerra irregular. Miremos las características, señor juez. ¿Qué es la guerra regular? En la guerra regular el enemigo es otro ejército, totalmente determinado, con insignias, con nacionalidad, etcétera, etcétera. Usan iguales o mejores armas, tienen cuarteles, tienen centros de mando, tienen un territorio definido, tienen uniformes y lo más seguro es que van a seguir las reglas de la guerra, esas de Ginebra, pero aquí no aplica Ginebra, porque aquí no fue una guerra en ese momento, fue un enfrentamiento armado interno. Pero entonces se siguen las guerras de la regla. Eso es una guerra, por ejemplo, entre El Salvador y Honduras, y las demás guerras que podemos ver. Pero lo que hubo en Guatemala y en los demás países latinoamericanos no es una guerra regular. Lo que ocurrió fue una guerra irregular. Miremos qué es la guerra irregular. Ahí aparecen las características de la guerra irregular. Esta guerra nadie la anuncia. Esta guerra nadie la declara. Por eso es que se le llama guerra sucia o guerra sorda, sin reglas, porque no tiene ningún tipo de reglas. En ella ocurren secuestros, si no recordemos el famoso secuestro de la señora Botrán. Incrementa el desorden, incrementa la inseguridad,
explosión y destrucción de infraestructura. Señor juez, ¿cuántos puentes se destruyeron? ¿Cuántos edificios se destruyeron? ¿Cuántos carros con familia iban cuando exactamente explotó un puente? O ya nos olvidamos. Todavía ahí en la costa sur, bajemos y están los escombros de los puentes que fueron dinamitados por la guerrilla. Claro, porque hay explosión y destrucción de la infraestructura. Regiones de difícil acceso, la montaña, no tienen un territorio delimitado, hay un difícil acceso. Armamento sofisticado y no convencionales, escuadrones civiles, como por ejemplo las SDI, comités clandestinos ilegales, que a veces no tenían armas, pero servían igual a la guerrilla con distintas funciones. Las FIL, las fuerzas irregulares locales que se dedicaban exactamente a ser logísticos de la guerrilla. La imitación del uniforme, y por eso es que hoy en día parece que algunas masacres las hubiera hecho el ejército. No las hizo el ejército, también las hizo la guerrilla. Hubo masacres de parte de la guerrilla con uniformes, porque imitaban los uniformes. Combatientes sin uniforme. El enemigo no era definido, y luego algo de lo peor, reclutamiento de niños y mujeres. De la URNG, retenes en carreteras, emboscadas y ataques a caravanas y cuarteles del ejército, así como el cobro del impuesto de guerra a los grandes finqueros, son sus principales misiones. Alejada de sus poblaciones de origen, la tropa del comandante Santiago, los compas, forman una gran familia dedicada por completo a la lucha revolucionaria. En esta ocasión, bazocas desechables de un solo tiro. Atrás quedaron los tiempos en los que combatían con carabinas y escopetas de caza. Ahora utilizan el M16 norteamericano y el Kalashnikov soviético, su arma preferida. En un radio de aproximadamente 300 metros alrededor del campamento se colocan minas ocultas que serán accionadas por control remoto al paso del enemigo. Sí, este es un explosor que tiene 6 pilas, es decir, 9 voltios, ¿verdad? Y suficiente para detonar 4 minas con un cable de 50 metros. Mientras tanto, en el interior del campamento y organizados por pelotones, la tropa inicia ejercicios de instrucción y supuestos tácticos de defensa. En un estado de emergencia participan también algunos guerrilleros que no alcanzan la mayoría de edad. Niños de 13 o 14 años huérfanos de guerra, como el caso de Juanito, un indígena de la etnia quechí que acaba de incorporarse a la tropa. En Guatemala conviven 25 etnias mayas con sus propios idiomas. El 70% de la población del país es indígena. El ejército no reclutó niños, fue la guerrilla la que reclutó a los niños. Veamos un poquito más acerca de la historia.